Muy buenos días, familia. Es la una y estamos en Hablando de Voluntades Anticipadas. La última entrevista la tuvimos con Taira Velasco, también hemos tenido a Hilda Girón con nosotros y hoy vamos a compartir un rato interesantísimo con Cristina Las Marías. Cuando de AECPAL para mí era un desafío, un reto, un sueño que se estaba haciendo realidad. Porque realidad es que cuando empiezas a trabajar en este mundo en el que la gente quiere mirar para otro lado, que asociaciones como AEPCA o AECPAL se pongan en contacto y digan sí a esta entrevista, para mí es un paso más avanzando a daros la mejor y la mayor información para que toméis decisiones antes de que sea tarde. Y tener a Cristina Las Marías hoy con nosotros, pues es un placer, un honor y un privilegio. Ahí la tenéis. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días, Ruth. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Vale. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, por estar batallando por ser una activista de este tema que es tan importante, tan relevante y a veces tan desconocido, ¿no? Para muchas personas. O sea que nada, gracias a ti por lo que estás haciendo. Para mí es un día muy especial también y creo que para todos los que trabajamos con el tema del documento de voluntades anticipadas, porque es la fecha en la que se aprobó la ley de la eutanasia y pudimos al fin ponerla y hacerla expresa en esos documentos donde se había dejado anotado que si algún día la ley se aprobaba, había personas que habían decidido optar también por esta opción, por esta parte indispensable de esa decisión personal de cómo llegar a un momento de la vida y tomar la decisión de anticipar el proceso de morir para no tener que pasar por más dolor, más sufrimiento. Cristina, ¿quién es Cristina Las Marías? ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegas también a estar en este mundo de las voluntades anticipadas, sobre todo que estás presidiendo esa planificación compartida? Entonces, para mí es como, wow, yo quiero estar más cerca. Bueno, pues nada, el camino, iba a decir que ha sido sencillo, no ha sido sencillo, pero en mi caso, bueno, empiezo como enfermera, soy enfermera y trabajo muy vinculada a los cuidados paliativos desde el principio de mi carrera. Y ahí, sobre todo trabajando en el ámbito de la oncología, bueno, empiezo a experimentar esa impotencia que sientes cuando los pacientes fallecen sin haber podido hacer un cierre de vida adecuado, ¿no? Pudiendo tomar sus propias decisiones, sintiendo que tenían el control de lo que les pasaba, ¿no? Y de lo que se les hacía. Bueno, viviendo esas experiencias de bloqueo, de comunicación e información que muchas veces sufren las personas, ¿no? Y ahí pues ya empiezo a interesarme por este tema. A partir de ahí acabo vinculándome en equipos más centrados en la docencia y en la investigación y bueno, y finalmente pues empiezo a hacer mi tesis doctoral en todo el tema de la planificación compartida de la atención, que aquí en Cataluña lo llamamos planificación de decisiones anticipadas. Bueno, una parte de esto tiene que ver evidentemente con expresar las voluntades y dejarlas plasmadas para que éstas sean respetadas, pero también el proceso de planificación aporta otras cosas, ¿no? Aporta el espacio de comunicación, el favorecer que la persona se sienta escuchada, se sienta respetada, se sienta involucrada en el proceso asistencial, ¿no? Independientemente del entorno en el que se encuentre. Así que, bueno, esta ha sido mi trayectoria y el hecho de acabar creando una asociación, pues tiene que ver con estar en eventos científicos donde veíamos que, a pesar de que es un tema que creo que somos los profesionales en general muy sensibles a él, en espacios más internacionales o científicos no estábamos presentes, ¿no? Como país. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues los cuatro españolas que nos juntamos dijimos, oye, ¿por qué no creamos un grupo de trabajo, un espacio donde compartamos experiencias, conocimiento y veamos a ver dónde esto nos lleva, ¿no? Y así empezó todo el tema de la asociación de planificación bueno, realmente pues en los últimos años con la aprobación de la LORE, de la Ley de Regulación de la Eutanasia, es un tema que se ha puesto encima de la mesa y creemos que en los próximos años va a tener muchísima relevancia.
Me voy a ir cogiendo palabras que vas diciendo que se unen mucho a lo que yo considero mi misión y mi propósito, y es ese cierre de vida. Tú has dicho al principio de tu intervención que las personas no tomaban esas decisiones que les permitía hacer ese cierre de su propia biografía de la manera que posiblemente les hubiese gustado. En estos años de experiencia como enfermera en paliativos, tuviste ese contacto con personas que se fueron apagando allí en ese cuidado paliativo y ya no sintieron esa fuerza de decir ahora hago esta cosa o la otra, o posiblemente el tener a su familia cerca, el ver a su familia sufrir, les impidió tomar decisiones más acertadas. Bueno, sí, o sea, yo hace años que no estoy en el ámbito asistencial, pero sí que creo que fui una privilegiada porque precisamente el haber trabajado con equipos de cuidados paliativos, con esta mirada, ¿no? de cuidado y de respeto hacia la persona, poner a la persona en el centro, que es verdad que es algo que desde la teoría explicamos mucho, pero que en los equipos de cuidados paliativos se pone en práctica de verdad, ¿no? Y nos lo creemos de verdad, una parte de la filosofía de trabajo. Pues yo creo que eso me permitió encontrar a pacientes que estaban en esta situación, ¿no? De desconcierto, de falta de conocimiento, de información, de falta de reflexión sobre qué es lo que les estaba pasando, porque nadie se había sentado nunca a hablar con ellos y teníamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que una de las cosas precisamente que más te engancha a trabajar en cuidados paliativos es que esa parte del trabajo la puedes hacer y notas, ¿no? Cómo cambia absolutamente la percepción de la persona de la situación que está viviendo y también de cómo puede ser partícipe de las decisiones que se toman a su alrededor, ¿no? Entonces, en mi experiencia era un privilegio poder hacer ese trabajo bien, ¿no? Lo que es frustrante es que las personas tengan que llegar muy a una situación de final de vida sin poder haber hecho ese camino antes, ¿no? Pero yo creo que, si me permites, para hacer un poco de resumen de cómo hemos llegado hasta aquí, también comentar que sí, o sea, estamos en un espacio en el que estamos hablando de voluntades anticipadas, pero las voluntades anticipadas al final es una expresión, ¿no? Es la expresión de, como tú decías, ¿no? De qué me gustaría a mí de cara al final de mi vida, que se tuviera en cuenta, que se hiciera, que no se hiciera, cuáles serían mis límites de tolerancia a ciertas situaciones. Pero no es extraño que ahora no solamente estemos hablando de las voluntades anticipadas desde un documento en concreto, sino que estemos hablando de este proceso de planificación, ¿no? En los últimos años, en España, yo creo que hemos evolucionado mucho en este concepto, ¿no? de lo que es el ejercicio de la autonomía, desde que aparecen las primeras leyes que regulan este derecho a principios del siglo 2000, en el año 2022, ¿no? Y a cómo hemos llegado a este momento de promulgar una ley, como es la ley de eutanasia, donde ahí sí que el máximo respeto a la autonomía de la persona pasa porque si esta persona decide que su vida ya no tiene sentido, se le pueda facilitar ese proceso, ¿no? Entonces, en estos años han pasado muchas cosas que han hecho que estemos aquí, ¿no? En este punto, pues uno es que los cuidados paliativos no solamente se consideran ya una aproximación del final de vida, sino que Correcto. exacto. Para poder favorecer que este proceso de enfermedad se viva lo mejor posible, hay que ser capaces de intervenir antes, ¿no? Y esto forma parte de esta nueva concepción de los cuidados paliativos, de cómo la atención a la cronicidad a personas con enfermedades crónicas avanzadas incorpora la filosofía paliativista en la manera de atender a las personas, ¿no? Hay una aproximación ahí, con lo cual ya no hablamos solo de cuidados paliativos, sino hablamos de personas con enfermedad crónica avanzada que son tributarias o susceptibles de poder recibir unos cuidados paliativos. Y luego, parte de este modelo de atención que ya practicábamos mucho en paliativos, nutre a esta nueva mirada de la atención a la cronicidad avanzada con la necesidad de poner a la persona en el centro, ¿no? O sea, la atención centrada en la persona, el favorecer que esta persona conozca su situación y pueda expresarla y cómo esto lo plasmamos en unos documentos o en otros. Entonces, una opción son los documentos de voluntades anticipadas, como tú comentabas, que es un derecho de la ciudadanía, de cualquiera de nosotros, estemos enfermos o no. Y la otra opción para plasmar todo esto, que forma parte de este proceso de atención a las personas, es el hacer un proceso de planificación y poderlo reflejar en la historia clínica, en un documento específico de planificación, bueno, en una herramienta que permita que todos los profesionales sepan qué es lo que se ha pactado con el paciente, lo que es importante para él, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en estos 20 años, bueno, han pasado cosas muy interesantes, ¿no? En este sentido
quizás el hito más relevante es esta promulgación de la ley de eutanasia, de regulación de la eutanasia, pero han pasado muchas otras cosas que a lo mejor son más desconocidas y que creo que están cambiando un poco la forma en cómo los profesionales también entendemos que hay que cuidar y atender a las personas, ¿no? En un contexto determinado de enfermedad. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que me suscribo a todo lo que has dicho. Hay algo que a mí me resulta muy importante en este momento, porque yo llevo 2 años haciendo divulgación del documento de voluntades anticipadas, pero creo que siempre estábamos enmarcándolo en ese proceso de final de vida. Pero es que en realidad el documento de voluntades anticipadas está garantizando que si has perdido la voluntad por un hecho fortuito, lo cual no quiere decir que no la vayas a recuperar, sino que estás en un momento de vulnerabilidad en el que no te puedes expresar, ese documento hable por ti. Pero ¿y si sales y se revierte tu salud? Pues gracias al documento te han tratado como tú querías, que no quiere decir, o sí, que siempre estés en final de vida. ¿Cómo lo ves tú, Cristina? Bueno, es interesante esto que dices porque el documento de voluntades anticipadas, que está muy pensado para poder reflejar una voluntad en el caso en el que la persona no pueda expresarse por sí misma, pero si te fijas, muchos de estos documentos sí que se dirigen a decisiones que puedan tener unas consecuencias irreversibles, ¿no? O sea, la limitación de los tratamientos, la limitación de los soportes vitales, claro, todo esto se da en un contexto de irreversibilidad, ¿no? Si yo rechazo estas medidas, no voy a sobrevivir, con lo cual estas decisiones pueden tener una implicación en cuanto a mi supervivencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿eh? Es fundamental, y esto sí que, aquí creo que sí que hay que hacer mucha más campaña, que las personas no hagan solas estos documentos de voluntades Por anticipadas. supuesto. Yo siempre Sino los que comento, esto no es un checklist, esto no es la lista claro, de la compra. claro, o sea, fíjate que además uno de los requisitos iniciales, ¿no? Para hacer los documentos de voluntades era que hacerlo ante notario le daba validez jurídica, ¿no? Al documento. Pero claro, ¿cómo te va a asesorar un notario sobre lo que es recibir una alimentación artificial? ¿No? No conoce las opciones terapéuticas, o los tratamientos que puedan hacer que uno pueda estar nutrido o no, ¿no? Entonces, esto puede generar en el proceso de toma de decisiones puede generar ambigüedades, ¿no? O sea, si yo tengo que interpretar un documento que no está lo suficientemente claro, como profesional, mi intervención va a ser siempre la menos dañina o lesiva para la persona, ¿no? Entonces, un documento no debería ser interpretable. Todas las decisiones que yo plasme ahí deberían ser muy específicas y muy concretas. Entonces, para eso, lo ideal es que en la redacción de ese documento me acompañen profesionales expertos que me ayuden a definir muy bien los términos, ¿no? Pero cuando se ha sugerido o cuando se ha promovido que los documentos se hagan, en cierto modo se ha transmitido que es un ejercicio libre, ¿no? Y es verdad, es un derecho de cada ciudadano y es un ejercicio libre, pero como las decisiones que yo estoy poniendo ahí, lo que yo estoy poniendo ahí tiene una enorme relevancia, es importante que comprenda las dimensiones de lo que estoy poniendo y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, para ello, lo recomendable, y esto sí que es algo que promovemos mucho desde la asociación también de planificación y como concepto incluso de planificación, es que incluso en la redacción de un documento te acompañe un profesional, ¿no? Entonces, que haya elementos de reflexión previos, ¿no? De realmente qué es lo que es para mi calidad de vida, qué entiendo yo por un proceso de dignidad, qué cosas sería capaz de tolerar y qué cosas no, qué cosas rechazaría seguro, ¿no? Bueno, todos estos elementos de decisión que me ayudan a mí a comprender mi mundo de valores, ¿no? En realidad, en relación a mi proceso de enfermedad. Y vosotros en ese proceso de planificación cimentabais esas decisiones en esos valores, en esos principios que ha tenido otra persona dentro de los que enmarca su dignidad, porque la dignidad para Cristina Las Marías es una cosa y para mí es otra. Entonces, Claro. ¿hasta dónde yo voy a querer que utilicen todos los medios habidos y por haber, aunque ya resulten absolutamente fútiles, o no? Limitaros a lo que estrictamente sea necesario hasta que veáis que no hay ninguna reversibilidad, como tú bien decías. Claro, pero es importante matizar muy bien esto, ¿no? Porque a veces puede haber episodios agudos, me pueden pasar cosas, ¿no? Que sean reversibles y que a lo mejor impliquen pasar por un proceso de recuperación difícil y duro y complejo, pero puedan ser reversibles. Entonces, hay que matizar muy bien estas decisiones.
Por un lado, por esto, ¿no? Porque debo intentar eliminar las ambigüedades de los mensajes que yo dejo reflejados en mi documento, ¿no? Y luego hay un elemento también importantísimo que es en quién delego yo la responsabilidad para que vele por esas decisiones que yo he plasmado en el documento. Y de esto también yo creo que hablamos poco, ¿no? El dejar plasmado o el identificar adecuadamente a la persona representante que va a velar por esas decisiones, esto es fundamental. Esto es fundamental, o sea, no puede ser cualquiera, no puede ser un familiar cercano si esa persona no comparte o no se sentirá capaz de respetar esas voluntades, ¿no? O sea, creo que también eso pues forma parte de la reflexión que no sé si cuando yo voy a hacer el documento ante un notario, el notario me indica este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual yo creo Pues que... mira que para nosotros es muy importante, tanto así que promovemos que no sea un representante, que por lo menos haya 2 o 3. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a morir antes. Ya. Entonces, si tenemos, y siempre, 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 no sé, yo quiero saber tu opinión, ¿no? Que puede ser contraria o complementaria y es exactamente igual de válida. Porque realmente cuando yo lo hablo del representante, que siempre lo menciono, es esa persona que aunque no comparta tus principios y tus valores, se rompa la cabeza por ti. O sea, solamente va a valer lo que tú hayas expresado. Porque si yo no estoy de acuerdo, o yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia y tú no, por supuesto que si tú no la has pedido, nadie la va a pedir por ti. Ya. Pero si tú la has pedido y estás en esas condiciones que la ley enmarca que se puede solicitar la ayuda para morir, yo voy a hacer que eso se cumpla, aunque yo no esté de acuerdo. Entonces, Claro, pero sí que tiene que haber ese compromiso entre las dos total. partes. Entonces, yo creo que, no sé, desde el impacto emocional que puede suponer para mí, ¿no? El tener que tomar la decisión, o no tener que tomar la decisión, sino velar por la Respetar. decisión que ha tomado una persona cercana, una persona a la que aprecio, una persona que está en una experiencia de sufrimiento. Si tengo que tomar una decisión que confronta con mis valores o con cómo yo entiendo lo que querría para mí, perdona, voy a sacar a mi gata, que son cosas del día. Nada, hace parte también del live. Que le encanta también hablar de No, voluntad. no sería la primera que sale en cámara. Pues bueno, si tengo que comprometer a alguien de mi entorno para que vele por esto, yo personalmente creo que es mejor que esos valores estén alineados. Creo, ¿eh? Porque en un momento de sufrimiento, que también va a ser sufrimiento para esa persona, ¿no? Si tiene que tomar esa decisión por mí, añadirle El compromiso. el contexto, la situación, el compromiso de tener que tomar una decisión que es contraria a sus valores, bueno, puede generar en un momento determinado un conflicto, ¿no? Y le puedo generar un conflicto de valores, un conflicto emocional también a esta persona. Entonces, yo creo que, bueno, a no ser que sea alguien que realmente, bueno, apueste porque eso lo va a respetar, pero en todo caso tiene que haber una reflexión compartida, seguro, sí o sí, Totalmente. tiene que haber una conversación sobre esto. Y lo que tú decías de que haya más de un representante, bueno, no sé cuál es tu experiencia, pero yo creo que puedes ampliar el conflicto, puede generarse más conflicto cuantas más personas. No son 2 o 3 personas que tengan que actuar a la vez, no. Es como un orden de prioridad Vale, si en caso de que no se consiga una... Exacto. No. Sí, Esto sí, ya sí, es armar otro conflicto adicional. Sí. A mí me gustaría, Cristina, si eres tan amable, que nos pongas en contexto de cómo la asociación idea la planificación, porque yo siempre estoy promoviendo que no esté solamente la persona que va a tomar sus decisiones, sino que esté acompañada por las personas de su entorno que en dado caso vayan a tener que acompañarle. Y la gente es muy reacia. O sea, a las charlas, a las conferencias, viene una persona, le digo, venga, a la siguiente por lo menos ven con otra persona que sea de tu familia. Es cómo lográis vosotros involucrar a la familia, al entorno, en esa planificación compartida. Bueno, es que es fundamental. O sea, en realidad, teniendo en cuenta cómo es nuestro modelo cultural y social, la familia está muy presente en el proceso de cuidados, ¿no? O sea, esto es algo que incluso alguna vez que he ido a algún congreso internacional, cuando hablamos de esto y tal, me dicen, bueno, pero ¿cómo vivís esto de que la familia participe en las decisiones? Es que no es que lo vivamos de una forma u otra, es que es así, o sea, es nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que hacerles partícipes. La diferencia de lo que promovemos en la planificación es que no involucramos solamente al entorno cuidador porque creemos que es importante
que ese entorno esté al tanto de de lo que la persona está diciendo y expresando, ¿no? Y es importante para ella. Sino que también dentro de su entorno cuidador intentamos o promovemos que se identifique también una figura representante, igual que cuando tienes que plantearte un documento, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque muchas veces vemos que en un contexto de decisión difícil, ¿no? O de episodios agudos o situaciones clínicas que de repente hay mucha incertidumbre, no se sabe qué decidir, vamos los profesionales y le decimos a la familia qué queréis que hagamos, etcétera, eso genera mucho sufrimiento y cuanto más conocedora sea el entorno afectivo de las decisiones que ha suscitado o que ha sugerido el paciente, muchísimo mejor. Y si además hay una figura que se identifica como la que debe velar por respetar esas decisiones, que es esta figura representante, todavía más es mejor en la planificación, igual que si fuera un documento de voluntades anticipadas, ¿no? O de instrucciones previas. Entonces, dentro de todo ese grupo familiar, haríamos o hacemos el mismo proceso que haríamos si recomendásemos un DVA. Oye, ¿quién de tu entorno crees que debería ser esa figura representante que vele por lo que estamos consensuando y decidiendo de forma compartida y tal? Y lo dejamos escrito en la historia como tal, ¿no? Fulanito, menganita serán las representantes del paciente o del paciente en el caso de que suceda una situación en la que la persona no se pueda expresar. Solo en caso de que la persona no se pueda expresar. Igual que en el documento de voluntades anticipadas solo debería ser consultado si la persona no se puede expresar por sí misma, el proceso de planificación promueve lo mismo, ¿no? Mientras la persona esté consciente, sea capaz de comunicarse, pueda expresarse, comprender la información que se le esté dando, emitir un juicio en relación a eso, pues hay que preguntar siempre y explorar con la persona. Y la cantidad de conflictos que se evitan. Mira, hay una serie que está en una de las plataformas, se llama Sucesiones, es una serie americana. Padre, madrastra, 3 hijos, y el padre cae enfermo y está sin voluntad para decidir. Empieza una discusión entre ellos y sale la nueva mujer y les dice, stop, tengo yo en este momento la responsabilidad de decidir por vuestro padre, dejar de discutir. Y es increíble cómo a esa palabra la miran como diciendo, seguro que es verdad, y todo cambia. O sea, ya hubiese podido decir lo que fuese porque ya tenía muy claro. Pero el asunto es, no lo hablamos en casa con la regularidad que debía. No quiero decir que cada día con el café hablemos, bueno, si me pasa esto, tal, pero hablemoslo por lo menos una vez. O sea, que alguien tenga claro qué nos gustaría. Yo muchas veces le digo a la gente, vale, ¿te da miedo escribirlo? Porque parece que lo estás anticipando. La gente tiene la idea, estoy generalizando, mal hago. Pero muchas personas con las que hablo dicen, es que si lo escribo, digo, no lo estás anticipando, lo estás dejando reflejado. O sea, nada que tú escribas va a suceder porque tenga que suceder. Y si sucede, por lo menos están las decisiones tomadas. Pero está claro que se evitan conflictos familiares porque madre, hijos o una segunda esposa o quien decide. ¿Cómo vosotros os veis involucrados en ese mare magnum? Y como nos dice Manuela también, la cultura es importante en la toma de decisiones. Es que realmente termina influyendo muchos factores y si hay un representante, disminuimos los factores. Hay una sola persona que va a tomar no decisiones, como tú bien decías, sino sencillamente va a decir, las decisiones tomadas son estas, vamos a seguir ese documento y que sea lo más explícito y claro posible para que no tengáis la necesidad de interpretar. Claro. Sí, un poco en la línea de lo que dice Manuela, hay un concepto que encaja mucho con lo que se promueve desde este proceso de toma de decisiones, que es la autonomía relacional, encaja mucho con nuestro entorno cultural, ¿no? O sea, cuando hablamos de los principios, de la bioética y tal, hablamos de autonomía en general, pero es muy difícil entender la autonomía si no hay un marco de relación, ¿no? Que comprende, que facilita el comprender el por qué esta persona está tomando unas decisiones u otras, ¿no? Y muchas veces, precisamente, la cultura tiene una gran influencia en esto, ¿no? O sea, como yo no tomo una decisión solo por lo que quiero y quiero para mí, sino la mayoría de las veces la gente lo toma para lo que quiere también para su entorno afectivo, ¿no? Pues que mi entorno no sufra, no ser una carga para ellos, que esto no suponga una experiencia difícil, etcétera. Entonces, en ese contexto de autonomía, sí que es importante intentar que la gente lo escriba, porque sale de este marco de reflexión, de ideas que al final son volátiles, ¿no? Y en el momento en que yo lo escribo, ¿no? Aterrizo desde esto más cognitivo, lo aterrizo, lo escribo, lo verbalizo,
cobra una entidad distinta, ¿no? Ah, bueno, es verdad, se hace realidad, pero precisamente porque se haga realidad, a lo mejor me doy cuenta de que esa realidad no es tanto como yo pensaba que era, sino, ostras, pues esto que estoy escribiendo, no, parece que no encaja tanto con lo que es importante para mí, ¿no? Le voy a dar una vuelta. Sin ese proceso de reflexión, las decisiones no pueden ser autónomas. Es difícil que lo sean. Y es importante que primero la persona reflexione. Por eso pongo el ejemplo del notario, ¿no? El notario no te va a decir, vete a tu casa, reflexiona, míratelo, te doy estos documentos, entra en este link, infórmate sobre este tema, comprende lo que es la figura de representación, etcétera, etcétera, y luego vuelves, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad es que pobres notarios y notarias, me estoy aquí metiendo con ellos y no he ido nunca a un notario a hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Pero esa competencia clínica, ese conocimiento de lo que luego pasa en el día a día, en el mundo de la enfermedad, no lo tienen, con lo cual primero que la persona reflexione, que muchas veces ya llegan ahí habiéndolo reflexionado, ¿no? Pero primero que reflexionen las implicaciones que pueden tener ciertas decisiones, si realmente esas implicaciones son asumibles para ellos o no, cuál es ese límite de asumir esas implicaciones y a partir de ahí dejémoslo escrito. Y también siempre con la idea clara de que todo eso es revocable, ¿no? O sea, yo puedo revocar lo que he dejado escrito en un documento en cualquier momento. En el proceso de planificación, al ser un proceso continuo que que se asocia al proceso asistencial, o sea, a medida que la enfermedad va evolucionando, mis prioridades como persona enferma pueden ser distintas y pueden ir cambiando. Con lo cual, para mí, que es verdad que creo que el documento es una herramienta muy potente, pero que soy una gran defensora del proceso de planificación, lo que añade el proceso de planificación al entorno asistencial es que yo voy amoldando este proceso de comunicación y estas decisiones continuidad. A medida que el proceso de enfermedad avanza, ¿no? Y es continuo. Entonces, en eso vamos viendo cómo la voluntad de la persona también puede ir cambiando y sus prioridades también pueden ir cambiando, ¿no? Con lo cual, lo que yo pueda ir reflejando en la historia, las decisiones compartidas que vamos tomando, se irán ajustando a medida que la enfermedad o las circunstancias de la persona evolucionen también. Y esto es algo para mí un poquito diferente a lo que te ofrece el documento de voluntades anticipadas, que es una herramienta más estática, que, como decía, yo creo que como herramienta de reflexión es muy importante y muy interesante, pero en el marco de la relación asistencial, o sea, en el momento en que yo estoy atendiendo a las personas y las personas son atendidas por un profesional, ahí este proceso de planificación es donde cobra muchísimo más sentido. Si acaba generando un documento de voluntades, perfecto, estupendo, ¿no? Lo dejamos plasmado en un documento, etcétera. Pero si no, invalida esas decisiones que hemos ido tomando, ¿no? A mí me sucedió algo y es que cuando yo empecé a hablar del documento de voluntades anticipadas fue porque vi morir a mi padre muy mal, ¿sí? Y esto me hizo pensar, sin saber que existía el documento, digo, pero tiene que haber algo para evitar esto. Porque mi padre fue literalmente un genio. Tenía 5 carreras, 3 másteres, 2 doctorados y hablaba 5 idiomas de forma autodidacta, pero murió con Alzheimer. Entonces, fue un genio para todo, menos para decidir lo que tenía que decidir. Y yo empecé a pensar, bueno, esto tiene que... Y llegué a conocer el documento. En ese momento empecé, creo que a pasar por las etapas que pasaríamos cualquiera para tomar esas decisiones. Preguntar, hablar, investigar. Y me di cuenta justamente de qué importante era. Yo no encontré quien me diese la mano. Digamos que me lo hice yo, un poco fui a lo Juan Palomo. Pero sí me costó un tiempo y realmente sentí la vulnerabilidad en todo mi ser el día que estaba firmando. Pero firmaba absolutamente segura de estar firmando lo que yo quería. Pero no fue hoy lo leo y mañana lo firmo. Entonces, ese acompañamiento me parece ideal y por eso hago lo que hago. Pero ¿de qué manera se están implicando los centros de atención primaria para que no lleguemos a la enfermedad en el estado límite para tomar esas decisiones? Bueno, no te sabría responder. Mira, a lo mejor Manuela nos puede poner algún mensajito ahí, porque ella es enfermera de atención de un equipo de paliativos, de atención domiciliaria, pero conoce mucho la realidad de atención primaria. Claro, yo no te puedo responder cómo se implican los equipos de primaria, porque las realidades también de cada equipo son distintas, ¿no? Y de hecho una de las
cosas que, bueno, no quiero decir que sea un error, ¿no? Pero una de las cosas habituales que pasa en los equipos de primaria es que las personas que asesoran en la redacción de los documentos de voluntades anticipadas dentro de los equipos suelen ser la trabajadora social o la persona que trabaja en atención a la ciudadanía. Entonces, los profesionales clínicos, ¿no? Sí. Médicos, enfermeras o médicas, enfermeros, etcétera, normalmente no asumen ese papel. Y digo normalmente porque hay muchos que sí, ¿eh? Incluso algunos son testigos de documentos, han participado en ese proceso, han acompañado a los pacientes, etcétera. Pero no es lo habitual, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el País Vasco tienen un programa que ha ido Sí. integrándose dentro de la red de atención primaria, donde han promovido mucho esto, que sean los equipos de atención primaria los que acompañan a los pacientes en el desarrollo de estos documentos, ¿no? Pero como bien dice Manuela, muchos profesionales asistenciales, no solo de primaria, sino en general de cualquier ámbito asistencial, desconocen incluso dónde ir a buscar los documentos para asesorar a los pacientes, ¿no? Y acompañar a los pacientes o a cualquier persona, no tienes por qué tener una enfermedad, a hacer este documento. Con lo cual, bueno, yo creo, fíjate, lo que tú explicas de tu experiencia, lo que te movió a realizar este documento precisamente es una de las principales motivaciones para que la gente haga los documentos, el vivir una experiencia cercana con alguien de tu entorno y que decidas que tú no quieres pasar por eso, ¿no? Y empiezas a indagar cómo puedo evitar que si esto me sucede a mí tenga que pasar por la misma experiencia que he visto que ha pasado a mi padre, ¿no? En tu caso. Entonces, esto es uno de los principales motores para que la gente haga documentos de voluntades anticipadas. Y como comenta Estoy Manuela, de hay acuerdo muchas... con lo que dice Manuela, que es increíble que en cada una, o sea, hay pocas comunidades autónomas que incluso llamen igual al documento. O sea, si el registro nacional se llama de instrucciones previas, podríamos adoptar un solo nombre, ¿no? Y una sola Claro, pero estructura, pero bueno. yo creo que al final, eso no sé si es tan importante, si al final todos entendemos, hablando de instrucciones previas, de voluntades anticipadas, todos entendemos lo mismo, ¿no? Yo creo que eso Entendemos tiene que todos ver lo con que... que la legislación que regulaba el desarrollo y el registro de los documentos se desarrolló de forma diferente en cada comunidad autónoma hasta que hubo una ley general en 2002. Entonces, bueno, la nomenclatura, al final nos pasa lo mismo con la planificación, ¿no? Nosotros en la asociación lo llamamos planificación compartida, en Cataluña lo llamamos planificación de decisiones anticipadas, en Andalucía planificación anticipada de las decisiones. Bueno, lo importante es si estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de estas diferentes siglas, ¿no? O de estos diferentes términos. Y al final yo creo que eso no sé si es tanto lo importante, pero lo que sí que es importante es que yo ahora que estoy trabajando también en la universidad, doy clases en la asignatura de geriatría y en cuidados paliativos en el grado de enfermería, ostras, que la gente sepa dónde localizar las herramientas que tenemos disponibles para que la ciudadanía refleje las voluntades anticipadas. Es que los profesionales de la salud no lo sabemos. Y Pero es eso que es los lo que me parece profesionales clave. de la salud, incluso los que están promoviendo que utilicemos este recurso y la planificación, no tienen su documento de voluntades anticipadas registrado. Entonces, yo me Yo encuentro de vez en te cuando hablando confieso que con... tampoco lo tengo, ¿eh? No tengo mi documento hecho. Soy una impostora absoluta porque no tengo mi documento hecho. Sí, Fíjate es que verdad. para mí es una sensación muy extraña el hecho de que yo empecé a hablar de ello y dije, ¿cómo voy a seguir hablando de ello si no he llevado a cabo mi propio proceso? Y realmente entendí, cuando fui a firmarlo, esta sensación de vulnerabilidad, y cuando terminé de firmarlo fue la sensación de libertad absoluta, de decir, a partir de ahora no es que desmadre mi vida, pero puedo vivir plenamente porque es que lo tengo solucionado todo. O sea, si yo ya le había dado poder a mi mujer para que hiciera con mis cuentas lo que le diese la gana, que la gente dice que el poder general es el poder de la ruina. Bueno, yo ya se lo había dado a ella. Ya teníamos hecho el testamento, está hecho el testamento. ¿Cómo no tengo organizado esto? Que me parece muchísimo más importante que ver a quién le queda una casa o le quedan 4 duros. Porque realmente el problema, como yo le digo a la gente, no es morir. En muchas ocasiones el morir es la solución, pero entre que te quedas sin voluntad y llegas a la muerte, ¿qué sucede? Es eso lo que se puede llevar por delante a tu entorno, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, mientras tú estás en un proceso en que los médicos cuentan con el entorno para decidir, el entorno está en tal grado de vulnerabilidad que no tiene ni idea qué decidir, y todos con la mejor voluntad pues hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, pero posiblemente no estamos haciendo lo que el que se está yendo quería.
Ya. Sí, pero a veces también puede ser que el que se está yendo no quiera expresar lo que quiere, ¿eh? O sea, luego el día a día es tan complejo, pero por lo menos yo creo que la responsabilidad de los profesionales asistenciales, tanto sanitarios como del mundo social, es contemplar la posibilidad de que la persona pueda tener un espacio en el que compartir, expresar, priorizar, reflexionar, o sea, que podamos facilitar eso, porque lo que pasa muchas veces es que ni siquiera generamos ese espacio de comunicación con los pacientes, ¿no? Entonces, eso sí que es una responsabilidad nuestra. Luego, cada ciudadano y ciudadana, cada persona debe decidir en función de lo que es importante para él o para ella si quiere participar o no en estas conversaciones, ¿no? O si quiere realmente compartir o abrirse en este sentido. Pero nuestra responsabilidad como profesionales es favorecer eso, porque no debería ser aceptado en el año 2023 que todavía la gente siga muriéndose, ¿no? Sin haber podido compartir o expresar o haberse sentido respetada o escuchada, ¿no? En este sentido. Luego, a lo mejor la gente Cristina, dirá, no, no, yo delego en mi familiar, habla con mi hijo, con mi hija, no quiero saber nada de este tema, no me interesa, confío en vosotros, Cristina, delego la responsabilidad de las decisiones. Y esto no pasa, esto no tú sucede. eres docente en geriatría, acabas de mencionar. Mm. Y hay una cosa que a mí me sucede cuando trato de entrar en los geriátricos para hablar del tema, y es, no, es que los mayores, pobrecitos, y los mayores para que los hijos no sufran, y los hijos para que los mayores no sufran, pero es que los mayores no son, o sea, no son personas sin voluntad, o sea, pues posiblemente son personas que han pasado por procesos de vida muchísimo más duros que tomar la decisión de morir de una manera o de otra, pero Mm. es como que les vamos a vulnerar y no les abrimos ese espacio para que ellos puedan tomar decisiones. Tú tienes experiencia directamente con las personas mayores. ¿Qué quieren los mayores? ¿Quieren decidir o quieren dejarle la decisión al que se quede detrás? ¿Cómo lo Eh, sientes? yo creo que en todo caso a cada persona mayor hay que preguntarle qué quiere. No creo que haya una respuesta global. Bueno, pues señor Antonio o señora María, ¿usted qué quiere? Y eso es lo importante. O sea, tendemos a infantilizar la etapa de la vejez, ¿no? Porque nos resulta más ágil y más fácil tomar decisiones en su lugar. Y esto es así, y esto lo hacemos también los profesionales sanitarios, ¿no? O sea, un proceso de toma de decisiones compartida requiere tiempo. Y ese tiempo implica, en ese tiempo implica ajustarnos al ritmo de la persona que tenemos delante. Y muchas veces una persona mayor tiene un ritmo más lento, ¿no? Por su proceso cognitivo, bueno, por la necesidad que tiene para expresar, para reflexionar, bueno, hay que ajustarnos a este tiempo. Entonces, a veces es más fácil y más práctico decir, bueno, pues o sea, decidimos por él y ya está, porque al final, claro, tiene 85 años, pobre, ¿y qué va a decidir? Pues va a decidir lo que le dé la gana, lo que le dejemos decidir, eso es lo que va a decidir. Es que me encanta lo que acabas de decir, porque tiene 85 años, es mi madre, voy todos los domingos a comer con mi marido, mis hijos, vean los sobrinos, para hacernos la comida, fiesta, pero para tomar decisiones de Mm, sí sucede, porque puede que no suceda. sí. Entonces, están capacitados para tomar lo que tú decías, que apuntaba una neuróloga catalana, no tengo el nombre en este momento, pero lleva 30 años estudiando el Alzheimer, y decía, eh, preguntemos, o sea, porque son más lentos para tomar decisiones, lo cual no quiere decir que no las tome con perfecta capacidad mental de hacerlo, cuando estamos en un momento de plena voluntad. Entonces, somos mayores, pero no somos inútiles para decidir. Necesitamos ese tiempo que tú dices que puede ser más extenso para sentir, para pensar, para analizar, para reflexionar, pero pueden tomar decisiones completamente saludables para ellos. Sí, es que al final, o sea, esta concepción que tenemos del estado de las personas mayores, de cómo están las personas mayores, es discriminatorio absolutamente, ¿no? Y de hecho ya hay muchos movimientos que trabajan o intentan visibilizar esta discriminación, ¿no? Hacia las personas mayores.
Pero bueno, hay que luchar y hay que trabajar contra eso. Es verdad que alguien que tiene un proceso de demencia, independientemente de la edad que tenga, pues va a tener dificultades para expresarse o para comprender la información que le estemos dando, ¿no? Por eso hay ciertas enfermedades o ciertos contextos en los que todavía es más importante, de forma muy temprana, en cuanto hay un diagnóstico de una enfermedad que implica que esa persona podrá perder la capacidad para expresarse en un espacio breve de tiempo, empezar a identificar y hacer un proceso de planificación lo antes posible, ¿no? Porque cuando llegue ese momento en que la persona no se pueda expresar, hayamos reflejado su voluntad con mucha anticipación. Y si hay alguna situación que pasa o sucede y hay alguna cosa que no habíamos previsto, por lo menos sabremos que esa persona hubiese preferido a lo mejor esto o lo otro en función de cómo es, ¿no? Y ya tendremos una idea de quién era esta persona, ¿no? La habremos conocido un poco mejor, etcétera. Ya no tomaremos una decisión en base a lo que yo como familiar quiero, sino qué crees tú que fulanito o menganita hubiese querido si se hubiera enfrentado a una situación como esta, ¿no? Y esto cambia totalmente el foco de la decisión. El foco sigue siendo la voluntad de la persona, aunque no la haya expresado exactamente con las palabras que toca, ¿no? Y un poco en la vejez pasa esto, mientras la persona tenga capacidad para expresarse, ¿por qué no le podemos preguntar? ¿Qué pasa en las residencias? Pues que hay mucha gente que tiene la capacidad cognitiva, ¿no? La capacidad mental alterada y es, bueno, para hablar con ellos o para compartir con ellos, pues se requiere mucho más espacio y tiempo, ¿no? Y las cargas de trabajo normalmente no lo dejan. Esta semana, o sea, no lo permiten. Esta semana dimos una charla con una compañera que es enfermera, he trabajado muchos años en la residencia, y ella explicaba cómo desde que en 2014-2015 empezaron a integrar la planificación como una herramienta más en el abordaje y en el cuidado y en la historia clínica de los pacientes, dice que ningún paciente, de ningún residente, perdón, de los que viven en la residencia, ha fallecido en urgencias en un episodio, o sea, en una decisión que no se hubiera tomado, ¿no? Que no se hubiera planificado con tiempo. Todas las decisiones, todo lo que ha pasado, lo han podido abordar porque estaba escrito, estaba definido y consensuado con la persona enferma o con la familia. Con lo cual, bueno, lo que aporta esto... Es que podría estar, ya sé que te tengo que soltar, pero es que podría estarte preguntando mil cosas y siempre tratamos los mismos temas porque las voluntades anticipadas, cuando hablo con los profesionales, hablamos de los... Pero siempre salen matices muy bonitos y muy importantes. Con el tema de los ancianos, es algo así como entran en una edad que todos los queremos poner a descansar, ¿no? Desafíales a que se muevan, a que hagan cosas. ¿Que las pueden hacer más lentas? Pues las harán más lentas, pero ya tendremos tiempo de descansar cuando nos muramos. Mientras estemos vivos, vamos a vivir. Y es bonito lo que dices, que de qué manera, o sea, nos incorporamos en la sociedad a darle visibilidad a algo para que se utilice antes de que haya un diagnóstico de enfermedad. Porque claro, si a ti te diagnostican ELA, en ese momento tú estás pensando, ya me estoy muriendo. Y pueden pasar años hasta que esa enfermedad te llegue realmente a limitar. O si te diagnostican Alzheimer, pues también pueden pasar años hasta que llegas a un... Pero si tomas las decisiones antes, en ese momento no las estás tomando con esa fuerza y esa losa encima de es que ya estoy muriéndome. Sí, hay una frase que repetimos mucho de Begoña Román, que es una filósofa, bueno, catedrática de filosofía de Cataluña muy conocida, que es precisamente el sentido de este proceso, es que la enfermedad nos pille pensados, ¿no? O sea, que cuando aquello llegue, o la situación que llegue, aunque no haya pensado exactamente en esa situación de enfermedad clínica o lo que suceda ahí, pero por lo menos que yo ya haya reflexionado sobre qué cosas toleraría, qué cosas no, qué cosas serían como una línea roja para mí, ¿no? Y qué cosas quiero aceptar o qué significa para mí dentro de un proceso la calidad de vida o, bueno, aquello que me define a mí como persona, ¿no? Me define mis valores. Entonces, que la enfermedad nos pille pensado tiene que ver con esto, ¿no? El poderlo hacer con tiempo. Por eso te decía, cuando yo trabajaba en los equipos de cuidados paliativos, sobre todo en el ámbito domiciliario, llegábamos a veces muy in extremis, ¿no? Cuando, o sea, intentábamos organizar lo que teníamos que hacer con los pacientes. Una de las cosas que preguntábamos de entrada, ¿no?, cuando veíamos que podíamos, era el lugar preferente de defunción del paciente, ¿no? Porque era algo que teníamos que decir muchas veces rápido y a veces no llegábamos a tiempo porque la persona enferma o la familia nunca no habían podido ponerse a reflexionar sobre esto. Y esto es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Que en un contexto de máxima vulnerabilidad emocional y física y también mental,
tengamos que tomar decisiones de forma de manera forzada, ¿no? Y esta es la voluntad de hacer un proceso con tiempo y de poderlo pensar con tiempo. Aunque luego a veces pueden pasar cosas que no habíamos previsto, ¿eh? Y esto no invalida que hemos puesto a la persona en el centro, que la hemos escuchado, que la hemos respetado. Y yo creo que eso es lo Pero yo importante. creo que cuando ya has puesto a la persona en el centro, ya la has escuchado, si hay algún aspecto que no se haya tenido en cuenta en ese mismo momento, por el contexto de las conversaciones, puedes intuir a ciencia cierta qué hubiera querido la persona. Claro. Yo a partir de los 30 años ya empecé a tener, no voy a decir muchas muertes a mi alrededor, pero ya había conocido procesos de morir. No me habían tocado directamente, pero yo ya en muchos casos, aunque no sabía cómo quería morir, sí sabía cómo no quería morir. Entonces, muchas veces para tomar decisiones no sabemos lo que sí, pero sabemos lo que no. Entonces, es una característica del ser humano. Si no tienes cómo tomar decisiones, busca puntos de referencia que te permitan a ti decir, esto sí, esto no. Y de esa manera, hablando con los profesionales, se puede llegar a esa planificación anticipada y compartida de lo que pudiese ser, que ojalá no se dé nada, pero es lo mismo que, exactamente, o sea, es que es lo mismo que hacer un testamento patrimonial, esto para esto, esto para esto para esto. Lo estás anticipando, pero claro, es que ya estarás muerto, lo que hagan después con ellos sabrá Dios, pero es que tú vas a estar vivo. O sea, eres tú el que te estás garantizando cómo quieres que te traten. Yo ya no voy a decir cómo quieres morir. ¿Cómo quieres que te traten? Que desemboca en la muerte. Ya te digo que en muchas ocasiones es la solución. Pero, ¿y ese trance en medio? ¿Cómo quieres tú que sea tratado tu cuerpo? Sí. No, y luego también es verdad que a veces uno se pone a pensar en posibles escenarios, posibles situaciones de algo que pueda suceder, pero hasta que no te enfrentas a eso, no sabes cuál va a ser tu límite de tolerancia, ¿no? Hay una frase de Viktor Frankl que me gusta mucho que es: quien tiene un porqué encuentra el cómo, ¿no? O sea, si yo tengo una razón, una motivación para seguir adelante, pues toleraré situaciones de sufrimiento que a lo mejor en frío, ¿no? Cuando me las planteaba, no las hubiera tolerado nunca. Con lo cual, en este proceso de planificación también podemos ir viendo cómo la persona va aceptando cosas que a lo mejor no hubiera aceptado antes de que eso sucediera, ¿no? Entonces, a veces en los documentos es difícil reflejar tantos matices y dejar escritos tantos matices, ¿no? Con lo cual, aparte de que hagamos el documento, tenemos que empezar también como ciudadanía, a exigir a nuestros profesionales: oye, yo quiero que se tenga en cuenta mi opinión, mis prioridades, las cosas que son importantes, o sea, quiero poder participar en estas decisiones. Yo no voy a decir si quiero un tratamiento u otro, porque desconozco el impacto de algo tan técnico, ¿no? O de un conocimiento que es tan científico. Pero sí que quiero saber que si un tratamiento u otro me va a suponer un impacto o unos efectos secundarios, ver cómo esto yo lo puedo encajar en mi vida diaria, ¿no? Y esto es lo importante para mí. Entonces, el conocimiento científico que aportamos los profesionales y el conocimiento individual de cada persona, de lo que tiene de sí misma, ¿no? De su realidad, ese es el encaje perfecto para poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Y en esto, pues la planificación va un poco jugando y dando apoyo y dando soporte a que las decisiones sean lo más coherentes posible con el sentido de vida de cada persona. Eso yo creo que es lo principal. Podemos estar hablando aquí 7 horas de lo mismo y para mí el punto de partida y el punto de llegada es ese. Sí, sí. Sí, ojalá, bueno, no hace falta que pensemos cada día en qué queremos o no queremos cuando estemos muy enfermos. Cada día no hace falta, es un horror eso. Pero de vez en cuando hacer una reflexión, incluso yo tengo como deberes, no sé, espero que no pase este año, hacer mi documento, pero creo que es importante, bueno, que por lo menos lo compartamos con la persona que queramos de nuestro entorno. A veces cuando hago sesiones con profesionales digo, pues va, estas Navidades, en la cena de Navidad, ¿por qué no sacáis el tema, ¿no? A ver qué se suscita y a ver qué se genera. El 24 de diciembre es una fecha perfecta para hablar de estos temas, ¿no? Y claro, la gente se ríe porque debe pensar, madre mía, si saco este tema en casa me matan, ¿no? Yo cada vez que hago una charla te digo, bueno, hoy podéis aprovechar, llegar a casa y decirle, he estado con una mujer que hablaba de unas cosas, ¿queréis saber? Pues os las voy a contar, toma, pin, pin, pin. Digo, yo lo que vaya a pasar después, pero me llamáis y ya lo ponemos en marcha. Cristina, lo que veo, perdona un momentito, es que a las mujeres nos resulta más fácil hablar de esto que a los hombres. Mucho más. Sí, totalmente. Cristina Las Marías, sabía que esta entrevista iba a ser enriquecedora, no sabía que lo iba a ser tanto.
Mucha gente me dice que hablando de voluntades anticipadas, ¿cómo puede ser? Y hablando, ligando la vida y la muerte, ¿cómo puede ser que siempre tenga una sonrisa? Lo que me da un gusto grandísimo es encontrarme que también hay personas que pueden enfrentar esta situación con esa sonrisa, con esa actitud tan positiva, tan optimista. Me gustaría que las últimas palabras en este espacio contigo aquí fuesen tuyas para que atraigas la atención de las personas que nos están viendo hoy y que nos puedan ver más adelante porque el documento es atemporal. Sí, pues mira, una frase que pongo mucho en mis diapos es esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor, ¿no? O sea, de lo que se trata es de Wow. tener, bueno, de intentar que las cosas vayan lo mejor posible, pero que si no van tan bien, por lo menos nos encuentre preparados, ¿no? Y yo sobre todo recomendaría esto, esperar siempre lo mejor, ¿no? Seamos optimistas, confiemos en que vamos a ser bien cuidados, bien atendidos, pero por si acaso tengamos muy claro qué es lo que queremos y no queremos si las cosas se tuercen, ¿no? Así Cristina, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que sigamos en contacto. De vez en cuando te daré un toque y te diré, Cristina, ¿ya lo has hecho? bueno, mira, acabo con una frase, Genial. ya que me has dicho que acabase con una cosa mía, acabo con una frase que le robé a mi madre, que me decía siempre de pequeña, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues mi frase transformada es, no dejes, no reflexiones mañana lo que puedas reflexionar hoy, ¿no? Así que sí, me pongo como deber hacer mi documento este año, sin lugar a dudas. Fantástico, pues estaremos celebrándolo contigo. Yo el día que lo firmé me tomé una copa de vino más a gusto Qué y bien. dije, ole por mí porque ya he hecho lo que creo que es realmente importante. Cristina, muchísimas gracias, que tengas un feliz día y seguimos en contacto. Gracias a ti, Ruth, por visibilizar este Ha tema. sido un Hasta luego. placer. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, amantes de la vida, esta ha sido Cristina Las Marías. Muchísimas gracias. Por supuesto que queda grabado y aquí en Hablando de Voluntades Anticipadas la encontraréis a ella también en el canal de YouTube. Y aquí en Hablando de Voluntades Anticipadas, si echáis la vista atrás, vas a encontrar múltiples entrevistas con diversos profesionales que tratan la vida, la muerte y lo que hay en medio. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Pronto volveremos con otro profesional que nos dará su propia visión de esta herramienta, de este recurso vital. Muchísimas gracias por vuestra atención. Soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Gracias.